Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. ¿Qué nos cuentan sobre nuestro país o sobre un país? Las imágenes que ponemos en las estampillas, en los sellos postales, ¿no? En nuestros billetes, nuestras monedas y otros elementos, como por ejemplo, miren este recuerdo de no hace tanto tiempo, las tarjetas telefónicas, las de Antel, esas que compramos, ¿se acuerdan? De 50 pesos, de 20 pesos, de 100 pesos, y que venían cada una, ustedes recordarán, con una ilustración dedicada a algo en particular. Bueno, en una investigación que tiene como elementos comunes, por un lado la mirada desde la antropología, pero por otro lado la de la biología, se publica un paper, un trabajo de investigación científica vinculado a esto, a la representación faunística, que explora la intersección entre conservación, identidad nacional e iconografía en Uruguay. ¿Qué nos dicen de incluso nuestra percepción como país, esas imágenes que se pueden recopilar a lo largo de más de un siglo? Monedas, billetes, tarjetas telefónicas, sellos postales. Conversamos con la bióloga Alexandra Cravino, con el antropólogo Juan Martín D'Avesí, y estos nos muestran y nos cuentan. Bueno, el origen de esta idea viene de colaboraciones personales e intereses académicos entre todos los autores de este trabajo en otros ámbitos, ¿no? que hemos estado trabajando. Entonces, bueno, de ahí las distintas disciplinas se hacen distintas preguntas y bueno, yo he venido trabajando desde hace bastante tiempo con el tema del rol de lo visual. También me han interesado mucho el tema de políticas públicas asociadas a la conservación y los procesos de conformación del imaginario nacionalista uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue conectar un poco esas partes basándonos en algunas hipótesis de trabajo que teníamos. Estamos acostumbrados los biólogos a indagar y a buscar datos, pero esta vez había que buscar coleccionistas, rastrear monedas perdidas en la historia y sellos. Y bueno, fue toda una búsqueda distinta, igual de entretenida, porque terminás haciendo casi que trueques. No, mira, me está faltando la tarjeta de este animal, pero tengo 3 de este otro. Ustedes terminaron contando una historia, o mejor dicho, una historia de Uruguay contada a través de estos símbolos públicos. Exacto, desde finales de 1800 hasta el 2021-22, que fue donde recapitulamos. Después seguimos mirando a ver si aparecía algo más por saber, no aparece nada más novedoso. Y lo que hicimos fue intentar ver esos más de 100 años de historia iconográfica, dispersa en Uruguay, pero tangible para un montón de personas, que en realidad estaba ya en su casa, o estaba en el Correo Uruguayo, o podía estar en Antel. Estaban dispersas en distintos lugares, había que ir al banco a conseguir monedas, averiguar y ver qué hacer. Uno de los elementos principales de búsqueda fue ir a Tristan Narvaja. Esta tarjeta de teléfono te llevan mentalmente a Tristan Narvaja. Y los que trabajan con monedas, que les decís, estoy buscando una moneda de esto y esto, y las tienen ordenadas. Y así fue como fuimos rastreando cómo los últimos 100 años nuestra fauna no estaba, empezó a aparecer, y después un poco la iconografía, por la época actual, se fue disolviendo porque ya no tenemos más teléfonos a tarjeta, están las monedas únicamente. El sello de correo sigue estando, hay sellos actuales de animales, pero evidentemente no es algo del común uso. Alexandra Cravino y Juan Martín D'Avesí nos contaban de alguna manera cómo la biología y la antropología se juntaron y empezaron a contar una historia a partir de esta recopilación. Pero también hay otra historia que tiene que ver con el trabajo de armar estos grupos de imágenes, insisto, tarjetas telefónicas, estampillas, monedas, billetes, y ver cómo se podía ir contando una historia. Lo vemos en esta parte del informe.
vos decías que el primer registro es de fines de los 1800. De 1800. ¿Que fue en un billete? Fue en un sello y era ganado. Y a principios de 1900 lo primero que aparece es el tero. O sea que ya a principio de siglo ya teníamos al tero representado en sellos. Los sellos es lo primero que va a ir apareciendo. Siempre se plantea de que cuando arrancan los estados a ser colonizados, se reflejan en el espejo de aquellos que fueron sus conquistadores. Entonces Uruguay se veía en un espejo europeo. Entonces, ¿qué aparecía? La vaca, hernandarias, los animales de producción. Y a medida que eso se va transcurriendo y empieza a tener esta identidad más latinoamericana, pasó en Uruguay y pasó en la región, ya las especies nativas arrancan a tener picos. La conexión entre la producción de iconografía y los procesos de construcción de identidades o de imaginarios nacionalistas es uno de los temas que también ya han sido trabajados, pero bueno, creo que es uno de los aspectos novedosos que abordamos en este trabajo y justamente creo que deja claro cómo se da el proceso de conformación de esos imaginarios y la elección de determinados animales específicos, ¿no? Bueno, y cabe resaltar que este no es un proceso deliberado, ¿no? Que una persona dice, no, vamos a poner o vamos a elegir una vaca porque nos representa como un país que va hacia el desarrollo, que privilegia lo económico, ¿no? Y además es un animal europeo que nos conecta con nuestro... No viene por ahí la cosa es mucho más invisible. Muchas de estas cosas que nos preguntamos nosotros es quién tomó la decisión de que este puma estuviera acá en 1930, o que en este sello hubiera una gaviota, o que en esta tarjeta hubiera un carpincho, o un zorrillo, sí, o una nutria. ¿Quién lo decidió? Y un poco hablando fue, no importa quién fue, a vos la cultura te lleva. Entonces, más allá de que vos, Gustavo, te encantaba el yacaré y querías que el yacaré estuviera y lo elegiste para un sello, para una moneda, para una tarjeta, la realidad es que hay una cultura que te va tirando hacia eso. Entonces, por eso es que trabajamos como en un imaginario de cómo Uruguay se fue convirtiendo desde el punto de vista social y cómo eso fue reflejado a la identidad propia de reconocer especies como nativas, como del país, y no tanto algo traído por aquellos que llegaron antes. Lo que nos dice un poco sobre nosotros mismos, en ese momento, más de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, queríamos ser un país más parecido a Europa, adoptando un modelo productivo específico, proponiendo un cambio en las formas de producción y diferenciándonos justamente de América Latina, y luego nos hace mirarnos más hacia nosotros, hacia adentro, y bueno, ¿qué es lo que nos hace particulares? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? No en vano el concepto de nativo, ¿no? Y de fauna nativa, ¿no? Pero también son conceptos que también se aplican muchas veces o se han aplicado a poblaciones humanas, ¿no? Los nativos de tal país, bueno, son conceptos que hablan de una adentro y una afuera y una forma de autopercibirnos, ¿no? Hay animales que están más representados, otros más representados de lo que nos llama la atención, a un punto en el que decimos, bueno, pero ¿por qué tantas veces? Hay otros que son súper representativos de nuestro país y sin embargo aparecen muy pocos. ¿Qué ponemos más en estos elementos de la iconografía nacional? Mamíferos, insectos, animales marinos o fluviales. Bueno, todo eso también lo conversamos ahora y una vez más, detenernos en estos detalles también nos dicen cosas sobre nosotros. Pero lo que más nos llamó la atención fue, después de haber tabulado todo esto en una planilla gigante de más de 300 ítems que se fueron encontrando, es que dominaban las especies de pastizal. Y si nos ponemos a pensar, Uruguay es campo.
Uruguay siempre fue campo natural y desde los orígenes el campo fue lo más importante para el ganado. Siempre fue así. Entonces, de alguna forma, esa importancia de los pastizales podía estar representada y se mantuvo al ir sin querer, queriendo, eligiendo especies que lo representaban. ¿Por qué? Porque aparece el ñandú, que es el ave más grande que tenemos en Uruguay, corredora. Colores llamativos no tiene, es gris. ¿Qué otra especie con colores llamativos fue muy frecuente? El tero, gris, pero chillona. Sí. Lo vemos en los pastizales y seguro lo escuchás a la distancia. El águila mora, la rapaz más grande diurna que tenemos, gigante, gris, de vuelta, y donde se alimenta sobrevolando pastizales. Entonces tenemos un montón de grises que representan nuestro ecosistema tope, el más importante y hoy por hoy el más amenazado, el que sufre más de cambios de uso del suelo. Y después, por otro lado, tenemos a los lindos y los feos representados. Antes de meterme en los peligrosos, digamos, pensemos en los lindos y los feos. Un sapo, el sapo más grande, y la rana más verde que tenemos acá, más llamativa. Entonces tenemos la rana monito y el cururú, ahí juntos, en el podio de anfibios representados. Si pensamos en las serpientes, tenemos por un lado a la crucera, peligro, más cara de mala, más percepción de riesgo quizás, y la otra víbora más representada es la culebra o el fers, verde brillante, llamativa, poco conocida, pero llamativa al fin. Entonces tenemos que tanto los que nos generan miedo como los que les tenemos respeto o los que son de alguna manera lindos van a estar representados. Y si nos vamos hacia los coloridos, por algo las aves están también en el podio de grupos que están presentes, junto con las mariposas. No hablen siempre del territorio. ¿Por qué la conservación del territorio? ¿Y qué pasa con el maritorio? ¿Qué pasa con esa superficie que es gigante? Es incluso más grande que la superficie territorial. ¿Qué pasa con toda esa biodiversidad? Bueno, yo creo que eso es algo justamente que hacemos inconscientemente. Entonces, la producción de iconografía responde o está entrelazada a esos procesos inconscientes. Pensemos que Uruguay es más agua que tierra, sin embargo, lo marino está subrepresentado. Hay apenas unos tiburones, hay apenas unos peces, hay apenas unas mantarrayas y, por ejemplo, hay muy poquita cosa de agua dulce y alguna que otra de agua salada. Pero es como que lo marino siempre fue un poco visto menos en Uruguay. Piensen que las primeras áreas protegidas marinas son recientes, los planes de manejo son recientes, es ahora que la parte marina está reflotándose. Lo terrestre tiene mucha más reglamentación y es siempre más transitado por nosotros, que es no menor también si pensamos en iconografía y en las ideas que le viene a la gente cuando lo plasma. Al fin, está más representado lo que más vemos. Sí. Sí, es fundamental poder reflexionar sobre estos temas, sobre la conexión entre los procesos de conformación de las identidades y la conformación de políticas sobre conservación y también sobre producción, porque en definitiva existe siempre una tensión entre producción y conservación, es una tensión que está reflejada en el diseño institucional de casi todos los países, de las normativas, pero son cosas que no existen en paralelo a la vida cultural, al mundo simbólico, ¿no? Están conectados, más allá que muchas veces se pueden entender como cosas separadas. Animales de producción, especies en peligro de extinción, otras abundantes y muy representativas, algunas subrepresentadas, otras sobrerepresentadas. Todo lo que nos dicen y nos seguirán diciendo, pues seguirán haciéndose monedas, sellos postales, billetes con estas especies de nuestra fauna autóctona. Cerramos este Sobre Ciencia de hoy. Les agradecemos por su compañía una vez más y nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.